Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha, chicos? Hola. Sí. Cari, ¿vos escuchás? Sí, perfecto. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Están sumando, vamos a esperar un ratito. Bueno. Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con un tema que quedó pendiente de la clase anterior, básicamente con la conciliación bancaria, si bien dimos una introducción en lo teórico y en el Excel quedó pendiente plasmarlo. Así que lo vamos a ver. Suponemos que las dudas las evacuaron a través del foro, que tenían como herramienta para cualquier duda. Y si no, mientras tanto lo van escribiendo y a medida que podamos lo vamos respondiendo, pero más que nada es para poder avanzar con los temas de hoy y bueno, con algunas cosas pendientes que nos gustaría también llegar el día de hoy para poder cumplir con el temario y cualquier cosa después nos consultan por el foro. Lo que Sí, porque habíamos... recuerden, perdón, que hoy es la última clase, chicos, del curso. Es la clase 4 y ya cierra el curso con esta clase de hoy que también va a estar grabada. Por eso las dudas, estaban los espacios del foro en cada una de las clases y aprovechen estos primeros días para de lo que resta de esta semana y la próxima para las últimas dudas antes de la evaluación. ¿Sí? Bueno, perdón, Cari. No, está bien. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede consultar cómo sería la evaluación? Lo hablamos al final de la clase, ¿sabes? Así arrancamos porque si no, no vamos a llegar. Pero básicamente es como las ok. actividades, ¿sí? Un multiple choice, una cosa que se autoevalúen ustedes mismos, ¿sí? Que tengan el resultado de la corrección a través de la propia carga de las respuestas. Pero después, todavía no lo tenemos armado, esa es la realidad. Es de acuerdo a cada curso, cómo vemos en qué se avanzó, en qué se detuvo más el tema y todo, y lo armamos. Pero es digamos, el formato es como vienen las actividades. Bueno. Lo principal que tienen que saber sobre este tema de la conciliación bancaria es que es una herramienta fundamental para sus trabajos, para los que trabajan en la parte administrativa contable, porque es una manera de control, ¿no? Es una manera de control de gestión de las operaciones, donde estamos abarcando lo que serían nuestros registros, y con una herramienta fundamental que es el extracto bancario, el cual cotejando un elemento con otro vamos a encontrar y vamos a identificar diferencias que tenemos que saber qué hacer con esas diferencias, ¿sí? Como ya hablamos, las diferencias pueden ser temporarias. Por ejemplo, yo deposito hoy a última hora, seguramente si hoy, antes de depositar, antes de, no sé, de ir al banco, yo hago el registro de esa cobranza, por ejemplo, que yo recibí plata de un cliente y hago el registro en mis libros de esa cobranza, en mi contabilidad ya voy a tener ese registro, ¿ok? Pero y si yo saco un extracto de mi cuenta, de mi mayor, seguramente va a estar esos 100.000 pesos como ejemplo de cobranza. Ahora bien, si yo al final del día
a través de home banking, saco un extracto de la cuenta, de mi cuenta corriente, esos 100.000 pesos seguramente por clearing no están. Eso lo tenemos que interpretar como una diferencia temporaria, ¿sí? Esto es un día a día. Bien cuando también hacemos un cierre mensual, que es para hacer el seguimiento de las operaciones. Hay registraciones que se tienen que ir haciendo sí o sí, también de manera capaz que depende de la cantidad de registros que tienen, de manera mensual, por ejemplo los gastos bancarios. Eso la verdad que si yo no lo veo del extracto bancario, no hay forma que yo sepa cuánto tengo obviamente puedo llegar a saber porque es un 21% de una comisión, pero para con exactitud, y lo tengo que ver de un extracto bancario. Esos son tipos de conceptos que son diferencias permanentes que voy a identificar y voy a tener que registrar y ameritan un registro en mi contabilidad, ¿ok? Entonces, como ya están viendo mi pantalla, yo acá les estoy dejando unos tips fundamentales para poder estar frente a un trabajo de conciliación bancaria. Tengo que tener la conciliación anterior, sí, es fundamental, porque tengo que partir de un saldo. Hoy vamos a suponer que la conciliación me da 0, ¿sí? Que estoy bien, que los saldos me dieron perfectamente, así que no tengo diferencias cerca de rastro, porque así lo hacemos un poco más práctico y dinámico. Tengo que tener el mayor en este caso el Banco Nación, ¿por qué? Porque se acuerdan que nosotros partíamos de este plan de cuenta como ejemplo y nos manejamos casi siempre con la cuenta del Banco Nación. Bueno, pues tengo que tener el mayor de la cuenta, en este caso macro, eso depende cada empresa, ¿ok? Bueno, tengo que tener el mayor de esa cuenta, tengo que tener el extracto del banco, en este caso generalmente es un PDF, o lo puedo, si lo tengo en Excel mejor, porque si no le tengo que dar formato, lo puedo bajar y comparar Excel con Excel, es más práctico, más fácil. Y después tengo que hacer la tarea de tildar, que tengo en uno, que tengo en el otro, y realizar la conciliación. Ahí lo que les explicaba, identificar las diferencias temporarias y permanentes. Las cuales son las permanentes, son las que ameritan un registro, las temporarias no. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de estos papeles de trabajo, como para que ustedes tengan una noción de dónde empezar o cómo hacer en el caso que tenga que estar frente a una conciliación. Por ejemplo, partiendo de la conciliación anterior, yo les dije que estábamos en 0, que estaba todo bien, que no había ninguna diferencia. Perfecto, a diferencia entre el mayor. Ahora, tengo que tener el mayor del Banco Nación. Yo acá puse TXT, generalmente de los sistemas contables bajan un TXT. Entonces lo que yo hice, les preparé un mayor en TXT, que sería, por ejemplo, esto, que es un formato real de un sistema contable, y que, como ven, dice en cuenta contable, el mayor, el Banco Nación, y después está dividido por columnas. Este mismo formato, si ustedes lo copian y lo pegan, seguramente les va a caer todo en una misma columna. Cuando tienen este formato de TXT, tienen que identificar cuál es digamos, el carácter que tiene, que separa cada uno de los datos. ¿Para qué les explico esto? Porque si yo lo quiero trabajar y lo quiero tener en Excel, y está en un TXT, a ver los micrófonos, porque ahí escucho, ahí está. Tienen que hacer lo siguiente, tienen que por lo menos guardar dentro, tienen que tener identificado dónde lo tienen guardado, en este caso lo tengo guardado yo en toda esta ruta. Entonces voy a abrir un Excel nuevo para mostrarles, pongamos que esto es una hoja nueva, ¿sí? Abrir un Excel, van a archivo, van a abrir, y van a donde tienen guardado examinar, ¿sí? Y van a donde tienen guardado ese archivo. Tengan en cuenta que muchas veces si están trabajando en Excel, acá en esta parte cuando les quieren buscar o examina dónde está el archivo, le va a aparecer el tipo de formato. Generalmente, si yo estoy trabajando en Excel, es el que termina con el dominio XLS. Yo acá tienen que tener en cuenta todos los archivos para que les aparezca todo tipo de formato, PDF, TXT, todo. El archivo que yo necesitaba es el mayor TXT, el que dice copia, ¿sí? ¿Para qué? Les va a abrir esta solapita, ¿sí? Y lo que yo tengo que indicarle a Excel que este TXT, vayan a lo que es delimitados, pongan siguiente, y acá, donde dice otro, le tienen que indicar cuál es el carácter que a ustedes les interesa. ¿Por qué otro? Porque tienen opciones de punto y coma, espacio, que muchos TXT están separados por esta tabulación de punto y coma, espacio. Justo el TXT que yo tengo, no me sirve ninguna de estas. Entonces yo acá les tengo que indicar otro.
cuál es el del palito, ¿sí? Que lo ven acá. Pero como no lo copié antes, porque me olvidé de copiarlo, voy de vuelta a mi TXT, lo copio, ¿sí? Examino, hago el mismo caminito que les hice recién, y cuando me abre esta pantalla de delimitados, acá lo pueden hacer ustedes manualmente, ¿sí? Avanzan y lo van así, lo van haciendo, y lo van separando ustedes como ustedes prefieren, ¿sí? Pero si lo quieren separar, que Excel se lo haga, van acá, y le indica cuál es el carácter que les interesa. A mí es el palito, porque yo sé, digo palito porque la verdad no sé si tiene otro nombre, y me lo debería separar como a mí me interesa, ¿sí? En las columnas que a mí me interesan. Voy a mostrar esto de nuevo porque me molesta. Y me lo separo en las columnas que a mí me interesan, para que lo puedan trabajar. También la otra opción es, yo capaz que acá, porque ya lo tengo separado por tabulación, me lo separa automáticamente, pero si ustedes no lo trabajaron antes, el TXT generalmente, si lo tienen abierto, hacen un control E sobre el TXT, seleccionan todo, control E significa seleccionar todo, ¿sí? O van a edición y seleccionan todo, es lo mismo, copian, o control C o copiar, y van al Excel donde están trabajando. A mí acá, si les hago esto, y se van a dar cuenta que les va a caer todo en una misma columna, ¿sí? Como está acá. En ese caso, como les cayó todo en una misma columna y no tienen la separación, ustedes los quieren ver por columna, ¿a dónde tienen que ir? Hago así porque si no, no veo el formato. Van a datos dentro del Excel y van a texto en columnas, ¿sí? Esto lo usan mucho para los TXT, y le abre lo mismo que les abrió recién lo que yo les mostré, ¿ok? Y acá volvemos a lo mismo. De ancho fijo, bueno, entonces yo lo trabajo manualmente. Voy siguiente y yo le voy separando las columnas. Doble clic, voy desapareciendo las columnas que ellos me ponen como predeterminado, pero capaz que ellos te ponen columnas que a vos no te interesan. Y uno lo va acomodando. Saco esto lo puedo dejar, porque muchas veces vienen los archivos en TXT. Y el texto en columnas es la base para que ustedes lo puedan separar en cómo les interesa. Bueno, y voy separando los palitos, yo lo hago de manera manual acá. ¿Lo ven? Bueno, lo van acomodando y lo van haciendo manual. Si lo van haciendo manual, les debería quedar los números, las columnas bien separadas, de acuerdo a los palitos. Supongamos que yo lo hice bien. Y después seleccionan todo, hacen doble clic y les respeta el ancho que corresponde para cada una. Un poco les mostré lo que sería cuando tienen un archivo en TXT y poder trabajarlo en Excel, para poder que sea más práctico al momento de ver tanto un Excel como un PDF. Bueno, ahora bien, entonces, tienen que tener un papel de trabajo para la conciliación parecido siempre a este. Si es igual, mejor. ¿Por qué? Porque abarca todos los renglones que yo necesitaría, todas las filas. Siempre tienen que partir un saldo, depende de la conciliación, a veces se parte del bancario, a veces se parte del mayor, pero tienen que llegar del uno al otro, sí o sí, y empezar a clasificar las diferencias que tenemos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que si lo vemos partiendo desde el mayor, tienen que visualizar y ubicarse de dónde están partiendo, porque dependiendo de dónde se parte, vamos a entender cómo juegan las partidas. Si yo tengo una cobranza en mi mayor contable, cómo va a estar la cobranza en el mayor contable del banco, del debe. Si esa cobranza está mal registrada, o es un error, o dupliqué, si la tengo que eliminar, ¿de dónde la tengo que eliminar? Del haber. O sea, tengo que restarlo. Y así, por eso tienen que ubicarse bien desde dónde parten, identificar eso. Entonces, si acá partimos desde nuestro mayor, tenemos que partir desde donde el saldo final. En este caso, estamos dando un ejemplo a diciembre de 2022. Entonces, vamos a nuestro TXT o el Excel, lo que estén trabajando. Este es el mayor. Acá dice saldo de cierre, significa el saldo de cierre de la cuenta. Lo pueden ver también en su Excel. Y este es nuestro saldo de yo, porque ya conozco este mayor en el TXT, y parto de este número, ¿sí? De estos 50.728.385. Este es el saldo que yo tengo ahí mayor, y lo ponen
en la celda donde dice saldo según tipo de mayor. Ahora que sigue, dice, menos ingresos contabilizados no acreditados en el banco. Ingresos. ¿Por qué menos? Pensemos, menos ingresos contabilizados no acreditados en el banco. Es un poco lo que les contaba recién, el ejemplo. Capaz que hay una cobranza duplicada, o por clearing no ingresaron, o lo que sea, es una diferencia que yo sé que es una diferencia y la tengo que, la voy a registrar o no, eso dependiendo, pero sí, hoy es una diferencia, ¿sí? Después tomo la decisión a ver si es una diferencia que amerita un registro o no. Entonces, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de una cobranza. Entonces, yo identifiqué, una vez que tildé, una cobranza que está contabilizada pero acreditada en el banco. Listo, lo tengo que eliminar de mi conciliación. Voy a mi cuenta mayor y veo que, por ejemplo, es esta cobranza cliente Míguez. Esta cobranza está mal. Como está mal, no corresponde, o todavía no se hizo en el banco, todavía no identifiqué bien qué es lo que pasó, pero no está en el extracto. Para poder llegar, ¿a dónde quiero llegar? Al saldo del banco, ¿sí? Entonces, si es una cobranza que ven, este es el debe, como dice acá, debe haber, si no corresponde a mi mayor, la tengo que sacar. Entonces, tomo este valor, ¿y cómo la voy a poner restando? Por ahí dice, menos ingresos contabilizados no acreditados en el banco. ¿Sí? Y lo pongo como una cobranza, está blanco esto. Cobranza, vamos a ver, cobranza cliente Míguez. Y van poniendo todos los detalles. La fecha pueden poner, por ejemplo, el 28, estamos haciendo la conciliación del 20 de febrero. 28 de febrero, ¿por cuánto? Por esos en negativo, 2.022.404 en negativo. Así lo saco de mi banco. ¿Ok? Después dice, créditos bancarios no contabilizados. Créditos bancarios no contabilizados. Créditos bancarios no contabilizados. Esto significa que yo miré mi PDF, mi extracto bancario, y hay un crédito en el extracto que yo no tengo contabilizado. Lo tengo que sumar, porque si es un crédito en el extracto, significa que ingresó plata en mi cuenta que yo no contabilicé. No les mostré el PDF, les voy a dar un ejemplo del PDF. Un PDF, por ejemplo, extracto Banco Nación. Acá hay claramente borrar algunos datos de cuenta, y acá están todo, es una hoja, una sábana de un ejemplo de un extracto bancario. Y entonces dice un ejemplo de una cobranza, por ejemplo, los créditos, ¿no? Si es del lado del extracto bancario, es al revés, recuerden que es al revés. Si es un crédito bancario, está al lado de los créditos, para mí significa una cobranza. Por ejemplo, esta cobranza dice transferencia, banco, sucursal, de 1 millón, no la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a volcar en mi conciliación bancaria. Transferencia, XXX, no sé, por 1 millón de pesos. ¿Cómo lo sumo a mi cuenta? Recuerden que partir el saldo de mayor en mi contabilidad no está, lo tengo que sumar, ¿ok? Pasamos a egresos contabilizados no debitados por el banco. Egresos contabilizados no debitados por el banco. Yo eliminé o saqué o debité en mi contabilidad plata que en el banco no se debitó, no se descontó, ¿sí? Entonces, si yo lo eliminé de mi cuenta mayor y en el banco no está, lo tengo que volver a registrar y sumárselo porque no está. En este caso, supongamos que no encontré nada, puede que no haya nada, no siempre hay una partida que conciliar. Está todo bien, todo lo que yo registré como débito, saqué de mi cuenta bancaria, lo pude, está correctamente registrado y en el banco no está, no es una diferencia. Está todos estos débitos que ustedes ven acá, por ejemplo, coinciden exactamente con lo que tengo en la contabilidad. Como ejemplos, esto es que no siempre tienen que tener una partida conciliar o como diferencia. Y después, por último, dice, débitos bancarios no contabilizados. Por ejemplo, hay un débito en el banco, en el extracto, débitos bancarios no contabilizados, que yo no lo tengo en mi contabilidad. Parecido a la cobranza, pero al revés. ¿Y por qué negativo? Y porque en la cuenta bancaria está restando, pero en mi contabilidad no. Entonces, si yo partí de la contabilidad, se lo tengo que sacar a mi contabilidad, porque en el banco se lo están eliminando. Por ejemplo, vamos a ver... Por ejemplo, vamos a tomar este pago de AFIP.
registré pagos de AFIP, pero este no lo contabilicé. Este millón que ven, 1.003.998,48, ¿ok? No lo registré. Entonces vamos a poner pago AFIP por 103 menos 103.998,48. Está en blanco, ¿sí? Y dice, saldo según composición, dice, bueno, en este caso febrero, más que nada estamos viendo, 49.0001. ¿Qué nos falta poner? Saldo según el extracto al banco, porque justamente estamos haciendo una conciliación para llevar de un saldo a otro. Supongamos, acá hay muchos movimientos, pero vamos a suponer que el saldo, acá yo se los pongo, es 49.601. Lo tenemos que poner acá como valor, porque es un dato, ¿sí? Se lo doy como dato porque claramente los movimientos son otros, hay otros, pero al final del extracto de ese día que están haciendo de ese mes, debe decir ese valor. Supongamos un ejemplo de que acá saldo final, o acá como saldo final, generalmente en la primera hojita aparece saldo final del mes, figuran esos 49.601.000, ¿ok? Y ustedes lo tienen que copiar y pegar acá, como saldo según extracto al valor. Como se darán cuenta, a partir de un saldo de un mayor y un saldo final de 49.601. La diferencia final tiene que ser 0. ¿Ok? Eso es una conciliación bancaria correctamente identificada con todos esos movimientos para llegar de un saldo a otro. Después está lo que ustedes van a contabilizar dependiendo de las diferencias. Esto es un papel de trabajo, ¿ok? Después, capaz que antes de hacer toda esta conciliación, que esto tuvieran que, tal vez después van a identificar si está correctamente o no, lo que amerita, si no en un registro, seguramente antes ustedes identificaron, estos por ejemplo, esta comisión con IVA y todo eso, ustedes no lo tienen contabilizado, lo tienen que contabilizar, ¿sí? Y va a ser parte del saldo de su mayor. ¿Cómo lo contabilizan? Y dependiendo del movimiento. En este caso, por ejemplo, todos vean, ¿no? Que dicen comisión, IVA, bueno, hay una comisión, paquete, dice comisión, abono, banca, 1.080 pesos. Y después el IVA de esas cosas. ¿Cómo lo van a contabilizar? Bueno, van al ejemplo asiento que venimos haciendo nosotros, van a tomar la cuenta gastos bancarios, seguramente la tienen, y ¿qué pasa? A banco, porque se va a debitar en nuestra cuenta. Si tenemos el agua así rápido, así ya podemos empezar con la teoría. Debe haber, van a ver cuánto se debitó, 1.080 de gasto por la comisión, 1.080, y del banco salió 1.080. ¿Qué más tengo? El IVA de eso. Bueno, lo pueden hacer en el mismo asiento, o si no, lo hacen aparte. El IVA generalmente se registra como un crédito fiscal, porque es un IVA que yo me puedo tomar cuando liquide el IVA. ¿Sí? ¿Cuánto es? 16,80 y 2.10. Seguramente debería ser, sí, es el 21% de la comisión. Es el crédito fiscal contra qué, contra banco, porque se me debitó, el Banco Nación en este caso, perdón. Y así sucesivamente. Y todos estos salditos que ustedes ven contra banco, es lo que van haciendo la sumatoria del saldo final de nuestro libro mayor. ¿Sí? Bueno, fui un poco rápido, pero lo principal de esto es que les queden los tips para poder empezar cómo encarar una conciliación bancaria. Este papel de trabajo lo van a tener, es fundamental. Yo creo que si lo pueden tomar y aprender como papel de trabajo para ustedes, si es que tienen que hacer una conciliación bancaria, está buenísimo, y aparte ya les indica qué hacer con cada movimiento, ¿no? Y cómo posicionarse. Ya arrancan desde el mayor, qué es lo que tienen que hacer con cada movimiento. Lo que ¿Alguna hizo pregunta? Cari ahí, perdón, es hacer los ajustes de las diferencias permanentes, las que llamábamos permanentes, que sí o sí hay que hacer un ajuste contable porque no se corrige con el tiempo, sino con la propia contabilidad, o sea, haciendo el asiento, ¿sí? Es el ejemplo que hizo Cari recién de los gastos. Del gasto, sí. Que muchas veces es uno de los mayores casos, estos gastos que aparecen, por más que nosotros sepamos que tenemos acordado con el banco un tipo de gasto,
específico por el paquete que tenemos contratado, puede ser que en algún momento cambie, o comisiones que son porcentajes sobre alguna transferencia y que recién aparecen cuando la transferencia se ejecuta y Sí. ahí nosotros tomamos conocimiento. Como ¿ok? también pueden saber que, por ejemplo, yo hice esta conciliación para llegar al saldo, no hice ningún registro, pero esto se puede convertir en una diferencia pensando que es temporaria. Por ejemplo, esta cobranza, bueno, voy a investigar, voy a ver qué pasó, no la tengo identificada, el cliente no me avisó, lo que sea. Después, al otro mes me la volví a tener, esperando capaz que era esperada de un cliente, no tampoco. Y finalmente lo que ocurrió fue que el cliente se equivocó. Entonces, en ese caso, yo tengo que devolver, ahí tengo que hacer un registro, ¿entienden? O sea, puede ser una diferencia identificada en principio como temporaria y resulta ser permanente, y así con cada registro. Por eso hay que llevar una conciliación bancaria, y es fundamental la conciliación anterior, para ir identificando todas esas diferencias que con el tiempo, capaz que pensando que pueden ser temporarias, terminan siendo permanentes y tienen que hacer un registro, implica un registro, o un error del banco, por ejemplo. ¿Sí? Después, si es un error del banco, lo corrige y yo desaparece de mi conciliación, y así sucesivamente. Esa situación que Cari plantea también puede ser, por ejemplo, que nos equivocamos de banco. Tenemos cuenta en Banco Patagonia y Galicia o Nación, que está usando Karina el extracto. Bianca es mi hija, perdón. Karina el extracto, lo registramos en el Banco Patagonia, y en realidad esto es la conciliación del Banco Nación. O sea, entonces se corrige el banco al que se le imputó. ¿Se entiende? O sea, puede haber muchas operaciones y muchas situaciones en las cuales tengamos que corregir en el caso de que sean permanentes, ¿sí? Recuerden que las temporales, como bien dice la palabra, con el tiempo se corrigen, ¿sí? No hay que hacer ningún ajuste. Bueno, Si te otro parece, ejemplo, sí, Ah. muy claro, muy común, muy habitual, es el cheque rechazado. El cheque rechazado es una operatoria muy común, el cual se deben hacer registros y varios desde la contabilidad, pensando en la contabilidad, no solo bancos, sino también desde la cuenta corriente de los deudores por ventas, ¿no? Como que se revierte esa situación. No solo que se revierte, sino cuando hay cheques rechazados, el banco cobra comisión sobre todo eso. Y esa comisión, generalmente, depende del criterio y la política de cada empresa, se hace una nota de débito a los clientes. Entonces se vuelve a emitir un documento, una nota de débito, por esa comisión, de ese cheque rechazado, y también implica otro registro y otra factura a cobrar, otro documento a cobrar. Bueno, listo. Perfecto. Porque la conciliación da para todo. Sí, es muy amplio lo que puede aparecer. Bueno, si quieren, la idea que teníamos con Cari, para no dejar afuera, en la clase 2, ¿puedo compartir yo, Cari? Sí, tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí. En la clase 2 nos había quedado pendiente parte de unas filminas del PowerPoint, que era previsiones y provisiones y la parte de impuestos, ¿sí? Lo vamos a ver en la teoría. Si nos queda un poquitito de tiempo para ver alguna cosita aplicada a Excel, lo haremos, pero la idea es que por lo menos se lleven algo, si no se llega con el tiempo a las dos partes, transmitirles el conocimiento, por ejemplo, de la teoría. Bueno, este era el tema de vengamientos. Ahora nos vamos a meter en lo que son previsiones y provisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que generan estas previsiones y provisiones? Contingencias. ¿Qué son las contingencias? Son hechos que en el presente no han sucedido aún, ¿sí? Pero tienen una alta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y no se ha producido en el cierre de ejercicio. Nosotros estamos parados al cierre de ejercicio, ¿sí? Cuando se cierra el balance. Entonces, ¿qué pasa? Hay hechos que pasaron, pero que hay una alta probabilidad de ocurrencia, pero todavía no se efectuó el hecho en sí. Para registrar este tipo de situaciones se van a utilizar o cuentas de pasivo o cuentas regularizadoras del activo, porque en los casos de contingencias positivas, es decir, existe la posibilidad de que se genere un resultado positivo, por criterio de prudencia no se registran, ¿sí? Las que son positivas no se registran, sí las que son negativas. Y lo que lleva a esto son estas contingencias negativas que da origen a la registración de provisiones
como dijimos, con cuentas regularizadoras del activo, por ejemplo, una previsión para deudores incobrables, previsión para bonificaciones y devoluciones. Son cuentas que funcionan como las cuentas del pasivo, pero en el balance se restan de cuentas de activo. Por eso se llaman regularizadoras del activo. Y después hay otro caso que da origen a la registración de previsiones con el caso de cuentas de pasivo. Por ejemplo, previsiones para garantías, previsión para despidos, ¿sí? En el caso que tengamos algún litigio con algún empleado, previsión para juicios perdidos, cualquier otro tipo de litigio que intervengan abogados. Recuerden que tenemos que tener esta condición de alta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Tiene que haber un informe donde tengamos los elementos y la documentación necesaria para poder dar un alto grado de probabilidad de que eso va a ocurrir, más allá de que todavía no ocurrió, ¿sí? No hay una sentencia, por ejemplo, de juicio, donde diga que a un empleado se le tiene que pagar una indemnización de tanto dinero, ¿ok? Y la diferencia entre previsiones y provisiones es que la previsión es un gasto, ¿sí?, de la empresa que se va a realizar en el futuro, pero que no se sabe cuándo ni a cuánto alcanzará. O sea, no se sabe cuándo va a ocurrir el hecho, porque por ejemplo en un juicio podemos tener una citación de mediación, se pueden arreglar o no, pueden haber varias instancias, y hasta que llegue el juicio, pero sabemos que el hecho existe, ¿sí? Y que, por ejemplo, por las condiciones que nos dice el abogado, de las pruebas que aporta, por ejemplo, un empleado, hay alto grado de probabilidad de que algo le vamos a tener que pagar. Entonces eso hay que dejarlo registrado. La provisión es cuando se sabe que se realizará un gasto en el futuro, pero la diferencia es que hay certeza de cuándo y cuánto va a ser el monto, pero bueno, todavía al cierre no ocurrió el hecho, ¿sí? Esas son básicamente las diferencias. Yo después tengo acá unas aclaraciones que me gustaría comentarles, que para ser reconocida como tal una previsión, tiene que haber 3 hechos básicos, ¿sí? El hecho sustancial generador, o sea, lo que ha pasado, lo que haya ocurrido en el ejercicio al cual se defienden los estados contables, ¿sí? El hecho tiene que haber sido generado en el periodo que nosotros estamos cerrando. Otro, como dijimos, que la probabilidad de ocurrencia del evento tiene que ser alta. Y después que la medición asignada debe ser objetiva y fiable. ¿Qué tiene que ver o cómo se justifica esta objetividad y que sea fiable? Por ejemplo, con una nota que haga un abogado, ¿sí? Que tengamos papeles y elementos que tengan valor y documentación respaldatoria, ¿sí? Con suficiente peso para poder tomarlo como una previsión y que se cumplan las otras 2 condiciones que les nombré. Como había dicho antes, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, me están viendo, ¿no? Todo lo que les comparto, imagino. Tenemos que, por ejemplo, hay deudores por ventas que fueron en el ejercicio, ¿sí? Acá hay una línea de tiempo, ¿sí? Deudores por ventas, ¿cómo se genera? Cuando se hace una venta a plazo, ¿sí? Se acuerda a pagar a tanto tiempo. Por diferentes hechos, nosotros reunimos pruebas que nos dan y nos indican que este proveedor, este cliente no nos va a pagar, ¿sí? Entonces tenemos que reclasificar la cuenta a deudores incobrables. Por ejemplo, no sé, se manda a circularizar, se dice circularizar cuando se envían notas a los clientes, intimándolos a cumplir con una deuda, se pone el detalle de la factura, los términos del acuerdo de pago, y bueno, y no se lo puede ubicar. Lo mandamos a un domicilio, no se lo puede ubicar, a esta persona no la podemos ubicar, entonces ya sabemos que eso no lo vamos a cobrar, ¿sí? Entonces el asiento que se hace, ahí tenemos, como no vamos a llegar a verlo en Excel, está bueno verlo acá, dice deudores incobrables a previsión de deudores incobrables, ¿sí? Nosotros, deudores incobrables es una cuenta de resultado negativo, ya no tenemos más esa expectativa de cobro, ¿sí? Deudores por ventas es un crédito, pero ahora al cierre del ejercicio vamos a constituir esta previsión y lo vamos a mandar a pérdida. ¿Por qué? Porque no tenemos probabilidad ni ningún indicio, o sea, esta persona, este dinero no lo vamos a poder cobrar, ¿ok? Entonces, es previsión porque todavía no pasó. Entonces, después de la línea de tiempo, ahí arriba está medio borroso, pero en el medio dice cierre de ejercicio, acá dice cierre de ejercicio, entonces,
el tiempo sigue pasando, entonces después, en el ejercicio siguiente, supongamos ahora en el 2023, esto lo hicimos al cierre del 2022, la constitución de la previsión, lo declaramos incobrable, entonces ahí damos de baja directamente deudores por ventas, ¿ok? Primero se hace una previsión, cuando el hecho ya tiene certeza y sucedió en el ejercicio que estamos en curso, vamos a dar de baja definitivamente esa previsión contra la cuenta de crédito de deudores por ventas, ¿sí? Esto en el caso de previsión. Después, lo que le queríamos comentar con Cari, que había quedado también fuera, es el tema de impuestos. Hay varios impuestos, por supuesto, impuestos nacionales, impuestos provinciales, municipales, pero uno de los principales que podemos manejar dentro de una empresa son el impuesto al valor agregado, que es el famoso IVA, el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto a las ganancias. Vamos a ir rapidito, esto es como un mini resumen, empezando por el IVA, que es un impuesto al consumo, ¿sí? El que carga con el costo es el consumidor final. Quien termina pagando este impuesto es el consumidor final, ¿sí? El último en la cadena de todo el recorrido, desde la materia prima hasta el consumo, ¿sí? Entonces, ese impuesto se traslada, significa que se traslada a medida que se va pasando de materia prima de un proveedor a otro, de otro proveedor a otro, del mayorista al minorista, del minorista al comercio de barrio, del comercio de barrio al consumidor final. Todo eso se va trasladando como costo en el precio final que le pone el último vendedor, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros como personas individuales que vamos a un supermercado y compramos cualquier producto, ¿sí? No sé, carne, una bebida o lo que fuera, dentro de ese valor que nosotros pagamos está este IVA implícito en el costo de ese producto. Entonces, repetimos acá que los consumidores son los que lo pagan y lo recauda el Estado a través de la FIP, ¿sí? Estas empresas que se van traspasando el producto proveedor a proveedor hasta llegar al consumidor final, van traspasando y van en sus declaraciones juradas ante la FIP, como dice acá, van trasladando el impuesto, ¿sí? Como IVA a crédito y como IVA a débito en el caso que corresponda, según el asiento que se esté registrando, si es de compra o de venta. Entonces, este IVA se encuentra presente en todas las operaciones de venta, de compra de productos o servicios que vamos a realizar. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, yo les había dicho el del súper, pero acá se pone las zapatillas, pagamos 5.000 pesos, ojalá consigamos zapatillas por 5.000 pesos. Ese valor incluye el IVA, ¿ok? Y la empresa que le vende las zapatillas, las compró al fabricante, quien le cobró el IVA, ¿sí? O sea, yo soy el intermediario, que soy la empresa que después le vendo al consumidor final, yo a ese fabricante que hizo las zapatillas, ese me cobró el IVA a mí, y yo después me lo tomo y lo traslado al consumidor final, ¿ok? O sea, como dice ahí, es trasladado al consumidor. Por eso siempre en las facturas a consumidor final dice a consumidor final y el IVA no está discriminado, ¿sí? Ustedes no van a ver cuánto están pagando de IVA cuando se les factura, ¿sí? Entonces eso sería lo que es el impuesto de IVA, muy rápido para explicarlo, y bueno, y decirles que esto es al consumo, es un impuesto directo al consumo que se hace cargo finalmente quien consume el producto o el servicio. Después tenemos el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Que grava la venta de las empresas. Todas las ventas que la empresa realice, ¿sí? Tienen que estar declaradas en la declaración jurada, valga la redundancia, de ingresos brutos, ¿sí? Esto es un impuesto provincial, cada jurisdicción tiene su propia plataforma, sus propias alícuotas, y se tiene que hacer una declaración de todas las ventas, se declaran todas las ventas que se hicieron por periodo, esto es mensual, al igual que el IVA, donde se detallan y se informan todas las ventas que hizo la empresa, ¿sí? El fisco aplica un porcentaje, por ejemplo, acá en Gran Buenos Aires el ente, digamos, que recauda es ARBA, ¿sí?
tiene un porcentaje sobre la facturación de un negocio o una empresa, independientemente de su ganancia. Acá no tiene nada que ver cuánto gana por la venta, sino la venta, el valor de venta. Vendimos por 50.000, se declaran 50.000 el día, hoy, 23 de marzo, 50.000 pesos, ¿sí? Detallado en las facturas que se emitieron. Entonces, cada provincia, como les dije, tiene sus propias alícuotas y parámetros individuales. Depende de la actividad y el nivel de facturación, se decide si una empresa debe pagar y cuándo no, ¿sí? Hay muchas entidades las cuales están exentas del pago de estos impuestos, ¿sí? De ingresos brutos. Por ejemplo, en el ámbito en el que me manejo yo, en la universidad, en la UNAV, el impuesto por ser la actividad de enseñanza está exento. Obviamente hay que hacer un trámite y pedir esa exención, ¿sí? Para no tener que pagar cada vez que se vende este impuesto, ¿sí? Se hacen las declaraciones juradas, eso hay que cumplirlo, pero no hay pago alguno, no se hace un porcentaje sobre una venta, ¿ok? O sea, lo que llegara a facturar la universidad por algún motivo no tiene que ser grabado y no le va a dar un porcentaje a pagar. Pero sí una declaración jurada hay que hacer. Y tramitar la exención en el caso que corresponda. Yo les di el ejemplo de la universidad en este caso. El consumidor acá, distinto que el IVA, no paga directamente este impuesto, sino que se hace cargo la empresa, ¿sí? Este impuesto lo desembolsa la empresa, ¿sí? A través de la declaración jurada, va a ser toda la declaración mensual, le va a dar un monto a pagar, aplicado a la cantidad de ventas totales del mes, aplicada esa alícuota, y va a tener que generar un volante de pago y pagarlo, ¿ok? Y representa un costo para la empresa, ¿sí? Eso es lo importante. Esa es la diferencia que ven que es bastante, en varios sentidos, al IVA, por ejemplo. Ya de que no es un impuesto nacional, sino provincial, que cada jurisdicción tiene una alícuota distinta, que no lo paga el consumidor final, sino la empresa. Hay muchas diferencias con el impuesto anterior que vimos. Y por último, el que le queríamos comentar que nos parece importante es el impuesto a las ganancias, que surge de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias, y que grava, sí, ahora las ganancias tanto de personas físicas como jurídicas. ¿Sí? Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de las organizaciones, entes, empresas. Y la empresa, para las empresas esto genera un resultado, ¿ok? Hay 4 categorías dentro de lo que es impuesto a las ganancias. La primera es la renta del suelo, o sea, la ganancia por recibir rentas del suelo, o sea, de terreno, de ese tipo de actividad, digamos, que pueda generar algún tipo de ingreso. La segunda son rentas de capital. La tercera, que es la que nosotros veríamos en este caso, son de las ventas, o sea, de las empresas, de las ganancias de las empresas. Y la cuarta categoría son rentas del trabajo personal, ¿sí? Son las famosas que depende de cuánto ganen en su liquidación de sueldo, se les retiene lo que se llama retenciones de cuarta categoría y van dentro de un concepto en el recibo de sueldo, ¿sí? Cuando vimos sueldos no estaba puesto, pero dependiendo de cómo estén los parámetros que fija AFIP, de mínimo no imponible, que se llama, corresponde o no retener, ¿sí? Los empleados hacen declaraciones juradas mensualmente donde pueden deducir algunas cuestiones que le implican que su valor de base para el cálculo de estas retenciones que les hacen a su recibo de sueldo disminuya, entonces pueden estar, digamos, eximidos en algún mes de esta retención, o ser beneficiados en una parte por haber declarado esas deducciones, ¿sí? Esto es básicamente en líneas generales lo que le queríamos presentar en el curso, en cuanto a la teoría, como para que se vayan con algo de impuestos y que no quede fuera, y en la clase 2 no pudimos comentarlo, por lo menos en la parte teórica. Cari, ¿vos querés agregar algo? No, simplemente si no les muestro algo en Excel de cómo hacer un asiento de IVA, ingresos brutos tal vez, si les interesa, y avanzamos con el ajuste por inflación. Bueno, si querés lo hacemos rapidito para que no nos quede afuera. Dale. Dejo de compartir. Ahí está. Bueno.
Tengo que compartir, claramente, si no, no me van a ver. Si quieren ir haciendo preguntas, que ahí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Acá tenemos los asientos modelos. Yo les quería mostrar así rápidamente cómo harían un asiento ustedes de crédito fiscal. Ustedes saben, como explicó Romy, el crédito fiscal va a surgir de la compra, ¿no? De algo que hayamos nosotros consumido, tanto posicionándonos desde la empresa. Entonces, vamos a tener el número de asiento, es el modelo de asiento que venimos manejando. La fecha, por ejemplo, lo hacemos que hicimos, compramos hoy, 23 de marzo estamos, ¿no? No, 23 de marzo, sí, hoy es 23 de marzo 2023. ¿Qué tipo, por ejemplo, compramos, no sé, mercadería, una mercadería, o una maquinaria? Vamos a hacer acá, compramos mercaderías por 150.000 pesos. Recuerden que siempre los ponemos en celdas separadas como para hacer los cálculos más fácil, y supongamos que me cobraron un 21% de IVA. El costo de esa mercadería, la descripción es compra mercadería. Y la compré también, es importante, o la pagué en efectivo o la compré a crédito. O sea, la dejé debiendo, cuenta corriente, la cuenta corriente. Como a ustedes más les resulte familiar. Lo importante es que el concepto quede que las dejé debiendo. El concepto, perdón, acá la descripción es la descripción de la cuenta. Número de cuenta, bueno, buscan en su plan de cuenta lo que depende de lo que hayan comprado. Yo puse mercadería. Vamos a ver acá. Por ejemplo, mercadería, las descripciones de la cuenta, decía mercadería, van al plan de cuentas o lo traen por fórmula, el concepto compra de mercadería. ¿Y por qué valor? En el debe, por el valor neto de esa operación. Acá se diferencia un poco lo que hablábamos del neto bruto, de cuando comprábamos, cuando vimos sueldos. Bueno, acá es lo mismo, es el valor de la compra, también sirve lo mismo para la venta, mismo criterio, sin impuestos, neto. Entonces, por 150.000. ¿Qué más? Bueno, un crédito fiscal. Eso para mí es un activo, porque va a ser, lo voy a poder tomar a cuenta en la posición de IVA. Buscamos mis créditos fiscales. Me fui, bienes de uso, bienes de cambio, otros créditos, IVA crédito fiscal. Se llamaba IVA crédito fiscal, por el mismo concepto que es la compra de mercadería. ¿Cuánto? Me dijeron que me cobraban el 21% del valor de la mercadería, entonces hacemos esto por el 21%, lo voy a hacer referencia a la celda o lo calculo yo a mano. Y lo dejé debiendo, entonces se me generó un pasivo, la cuenta de proveedores. Vamos al plan de cuentas, ahora en las próximas lo hago un poquito más rápido. Deuda fiscales, sueldos a pagar, proveedores no lo estaría encontrando, acá proveedores nacionales, vamos a suponer, ¿sí? Proveedores, si no entramos con moneda, el mismo concepto, por el total de la operación. Acá estamos generando y chequeamos que nuestro debe y haber sean lo mismo. CD. Después el débito fiscal. Débito fiscal se origina cuando yo hago una venta, exactamente lo mismo, pero al revés, vendo. Entonces, en principio, ¿qué se va a generar si yo vendí? Un resultado positivo. Resultado positivo de la venta, ¿correcto? Acá también, acá puedo llegar a comprar, no sé, si voy a la librería y compro cosas de productos de librería, va a ser un gasto. Si en este caso, bueno, yo elegí la cuenta de bienes de cambio, pero se puede llegar a generar lo mismo con un gasto, un crédito fiscal. Todo lo que compre va a generar crédito fiscal. La venta, acá es un resultado positivo, busquen la cuenta, tiene que estar dentro de los resultados positivos, acá. ¿Sí? Ventas, el concepto es venta, mercadería, XX, producto XX, no sé. ¿Por cuánto? Supongamos que, no sé, vendí 600.000. Ven, está en porcentaje, yo lo quiero en pesos, cambio el formato. 600.000, y supongamos que la alícuota de mi producto, de mi mercadería, es el 10,5, no es el 21%. Entonces, yo vendí mercaderías, es un resultado positivo, es del haber, se va a acreditar. Calculo por los 600.000, ¿okay? Siempre valor neto.
¿Qué otra cosa se me origina? Se me va a originar el pasivo. El pasivo por el débito fiscal. Débito fiscal, vamos a buscar el débito fiscal, deudas sociales, deudas fiscales. IVA, débito fiscal. ¿Ok? Débito fiscal. El IVA, débito fiscal del pasivo por el mismo concepto. ¿Por qué valor? Por el valor de ese 10,5 de mi mercadería. Son los 600.000 por ese 10,5, 63.000 pesos. ¿Qué me está faltando acá? El activo. Supongamos que lo mismo que también lo vendí a cuenta corriente. Bueno, empecé de atrás para adelante con el asiento. Esta es la cuenta de deudores por venta. Tengo que buscar la cuenta de deudores por venta. Deudores nacionales. Y por el mismo concepto, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué valor? Por el valor total, porque mi cliente, ¿qué me va a pagar? Tanto la mercadería que le vendí como ese IVA débito fiscal. Ahora, ¿qué pasa con la posición de IVA mensual? Tengo que mayorizar tanto el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal, y restando uno con otro me va a dar la posición, ya sea un IVA a Cari, favor, ¿sí? preguntan por qué tomaste IVA 10,5 y no 21. O sea, No, como un eso ejemplo. depende, sí, depende de la nomenclatura y la normativa del producto. Claro, Hay es productos que como se que graban al tiene 10,5. la alícuota reducida, se dice, chicos. Sí, Pero es un ejemplo que quiso poner Cari para que vean que existe otra alícuota, que no es siempre el claro. 21%, pero no es porque tiene que ser así, ¿sí? Puede No, ser que no, tanto no. la venta como la compra sean siempre al 21, ¿sí? Sí, la alícuota general es el 21%, pero hay productos determinados que tienen una cuota reducida al 10,5 que está por ley, digamos, no es algo que lo voy a determinar yo. O también dependiendo entre contribuyentes, si es un contribuyente del Estado, también se le ven el 10,5, bueno, hay diferentes excepciones, pero es un análisis puntual de cada caso. Yo les di un ejemplo que vendo el 10,5 de un producto X. La exposición mensual al final del mes, bueno, voy a tener que comparar mis créditos fiscales y mis débitos fiscales. La diferencia es la que va a quedar una posición a favor del contribuyente, cuando tuviste más créditos fiscales, que compraste más, tuviste más crédito fiscal de lo que vendiste, esto va a quedar a favor tuyo, o al revés, le voy a tener que pagar al fisco. Voy a generar una deuda con el fisco, un IVA a pagar. En este caso, si mayorizamos, tenemos que el IVA, crédito fiscal por un lado, debe haber, y lo mismo que el IVA débito fiscal, si mayorizamos, hacemos las famosas TES, tenemos solamente dos posiciones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hacemos la posición del mes tenemos que cancelar estos saldos. Si es un crédito fiscal, lo debitamos. En este caso, si hacemos la posición y tenemos que cancelar el saldo, lo tenemos que acreditar, ¿ok? Lo mismo con el IVA débito fiscal. Cuando generamos el débito fiscal, lo acreditamos. Si lo tenemos que cancelar, lo vamos a debitar. De ahí que la diferencia se va a posicionar como un IVA a favor, es un crédito para mí, el del debe, o un IVA a pagar, se va a generar el haber y es donde va a compensar el asiento. Entonces, por un lado dijimos que tenemos la cuenta del activo, que es el crédito fiscal. Voy a copiar, hacer referencia de los asientos, así hago más rápido. El crédito fiscal, que para la posición del mes que tengo que cancelarlo. Si acá mayorizamos, esto es necesario cuando tenemos muchos movimientos. Acá como tengo dos movimientos de las cuentas, lo voy a hacer directamente en el asiento, ¿se entiende? Y esto es posición mensual IVA, no sé, marzo 2023, ¿sí? Entonces el IVA crédito fiscal lo voy a, ¿cómo? Cancelar por el haber. Tenía IVA crédito fiscal 31.500, lo voy a cancelar por el lado del haber. Lo mismo con ¿qué? Con la cuenta del débito fiscal. La voy a llamar de acá adelante. Esta es IVA débito fiscal. Estamos frente a la misma posición y lo voy a cancelar del lado del debe por los 63.000. ¿Sí? Entonces, viendo mi posición, equilibrio entre una cuenta y otra, como verán, tengo una diferencia. Si lo cierro así, algo me falta. ¿Qué me falta? Yo tuve
crédito fiscal por 31.500, vendí por 63.000 en el débito fiscal, entonces al fisco, ¿cuánto le debo? 31.500 pesos. Es un pasivo lo que se me generó. Tengo que pagar, IVA a pagar, a ver, tengo que buscar en mi plan de cuentas cuál es el IVA a pagar, saldo a favor. En activo no, si estoy hablando de que se generó un pasivo, tengo que estar en deudas fiscales, IVA a pagar, acá, ¿sí? Esta cuenta. Como dijo una compañía, lo copian y lo pegan, lo llevan o lo hacen referencia. IVA a pagar. ¿Por cuánto? Por la diferencia, básicamente. Es esta menos esta, ¿sí? Y ahí me dio 0. Una vez que yo pague el IVA a pagar, presente la declaración jurada, 731, si no me equivoco, voy a cancelar, por ejemplo, lo pago con el banco, voy a cancelar este pasivo desde el lado del debe y lo cancelo con el banco del lado del haber. Ingresos brutos, básicamente, supongamos que esta fue mi venta de todo el mes y no tuve más ventas, lo que explicó Romy es que si yo tengo una alícuota, ejemplo, es dependiendo cada actividad, es de un 3%, lo que yo voy a hacer es que registrar sobre esta venta neta, estos 600.000, voy a registrar la pérdida, el resultado negativo, llámenlo como quieran, de la cuenta, tengo que tener la cuenta dada de alta, por supuesto, de ingresos brutos, a ver si estamos, por acá, por acá, por acá, la ven, claramente está lo último, porque es impositiva, está acá, ingresos brutos, ¿sí? Entonces, como es una pérdida, esto es ingresos brutos marzo 23, por ejemplo, como es una pérdida va del lado del debe, y si es el 3% sobre mi venta total neta, es estos 600.000, ¿por cuánto? Por el 3%, considerando una posición fácil de entender, que no tengo retenciones y todo, porque todo es otro tipo de asiento, pero se resta. ¿Y el pasivo cuál es? Ingresos brutos a pagar, que también la deberían tener en su plan de cuenta. Y ahí le cierra, y ahí le cierra el asiento por ese mismo valor. Si bueno, su plan de cuentas deberían tener en el pasivo deudas dentro de deudas fiscales, ingresos brutos a pagar, está acá, es esta, ¿sí? Son cuentas que se van a usar cotidianamente siempre, porque es parte de la operatoria cotidiana de una empresa, entonces están, ¿sí? Y ahí se cierra el asiento, esto no está bien, fíjense que me suma el debe, ¿qué pasa con el haber que no me suma? Si hacen doble clic, van a ver la fórmula, es porque llega hasta acá, lo extiendo, y ahí hago esto, menos esto, para ver que me quede 0 el equilibrio entre el debe y el haber. Bueno, más que nada quería mostrarle posiciones básicas de estos impuestos. Dejo de compartir. Ahí preguntan, ¿por cada venta se genera la pérdida de ingresos brutos? Claro. O sea, se hace mensual, ¿no? Se juntan todas las ventas. Claro, yo en este caso tengo una sola venta, pero si Ella no... tomó como que en el mes, agarrándose de ese valor, se facturó, por decir una manera, porque estamos facturando nosotros, pues son ventas, 600.000 en total. ¿Sí? Sí. Ahí está. No Sí, sé si y está se aplica aclarada la la duda. alícuota, y se aplica la alícuota que corresponde a tu actividad, y es lo que tenés que registrar dentro de tu PNL, dentro de tu estado de resultado, o sea, dentro de Listo. la pérdida. Ahí quedó aclarado, ya me dijo por el chat. Bueno. Ahí dejé de compartir. No se te escucha, Romy. Ahora sí. Bloqueada, Romy. Sí, perdón. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es compartirles la pantalla de la filmina de la clase de hoy, que es clase 4. Gran tema. Y es inflación. Bueno. Y dentro de lo que es inflación, vamos a tener que tener en cuenta que en las registraciones o en la contabilidad hay particularidades dependiendo del tipo de partidas que tengamos o que se generen por el activo o el pasivo que estemos contabilizando o estemos analizando, ¿sí? Entonces vamos a tener partidas monetarias y no monetarias, ¿sí?
¿Qué pasó, Vero, que pusiste wow en el chat? No, por el tema, supongo. Ah, Yo dije grande. Sí, fui yo. Interesante, muy bueno. interesante. Claro. No, pensé que se había ganado la lotería, mirá que estamos todos, ¿cuántos somos? 27. Nos vamos para fin de curso a festejar. Bueno, un poquito de humor para descontracturar, así no se duermen. Inflación. Entonces vamos a clasificar en las partidas, ¿sí? Los activos y pasivos se ven afectados según la evolución de su precio específico frente a la inflación. Todos sabemos lo que es la inflación. Imagino que, bueno, nos afecta, que es esto de la suba de los precios, ¿sí? Entonces, el activo y los pasivos cuyo precio específico no varía, son las cuentas que, por ejemplo, nosotros tenemos, si hablamos de cuentas del activo, caja, saldos bancarios en cuenta corriente, cuentas a cobrar, y si hablamos de pasivos, cuentas a pagar en pesos, siempre que sean sin interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dinero en efectivo, ¿sí?, que utilizamos nosotros en el manual de cuentas, y lo hemos utilizado acá en el plan de cuentas que Cari plasmaba siempre en el Excel, es el billete, ¿sí? Es lo que tenemos por lo general en nuestra caja chica, en nuestra caja registradora, si es un comercio. Bueno, ese billete, que por ejemplo tenemos un billete de 1.000 pesos, por más que haya inflación, el billete va a ser siempre de 1.000, y en la contabilidad lo vamos a tener que registrado ese efectivo con la cuenta caja por 1.000 pesos, ¿sí? Lo mismo el banco, por más que haya inflación, tenemos 30.000 pesos de saldo bancario, la cuenta banco XX, cuenta corriente, va a ser de 30.000, ¿sí? A este tipo de cuentas y partidas las llamamos monetarias, ¿sí? No generan resultados por exposición a la inflación. Luego, después cuando vean con Cari también algún ejemplo, en la práctica lo van a visualizar un poco mejor, digamos, por cómo se ajusta y qué resultado genera por exposición. Pero esto es como un panorama para que entiendan que hay dos tipos de partidas, como dijimos en el principio, monetarias y no monetarias. Las no monetarias, que son las que voy a explicar ahora, son aquellos activos y pasivos, ¿sí?, cuyo precio específico tiene una evolución predeterminada, que en este caso, a diferencia de las monetarias, tenemos también cuentas a cobrar y a pagar en pesos, pero que tienen un interés fijo, ¿sí? Hay un interés prefijado, ¿sí?, que tenemos que hacernos cargo. O seguros de cambio o inversiones de naturaleza similar. También son activos y pasivos cuyo precio específico evoluciona de manera impredecible. Activos y pasivos en bienes o servicios, bienes de cambio, bienes de uso, intangibles. ¿Sí? Bienes de cambio, ¿cuáles son bienes de cambio? Las mercaderías. Bienes de uso, los vimos. Todo eso, los rubros y todo, lo ven también en el plan de cuentas que Cari usa para los asientos. Está separado por rubros, ¿sí? Bienes de uso teníamos las maquinarias, teníamos los rodados, teníamos instalaciones, ¿sí? Tenemos muebles y útiles. Cualquier tipo de bien de uso serán los que generan, ¿se acuerdan que cuando vimos los devengamientos, el cálculo de las amortizaciones, ¿sí? Entonces, a este tipo de activos se los llama no monetarios. Los no monetarios son los que no generan resultado por exposición a la inflación. ¿Ok? Y por último, como conclusión, yo les voy a comentar que se los llama de igual manera como expuestos, rubros expuestos o no expuestos, ¿sí?, a la inflación. Los expuestos no tienen cobertura frente a la inflación, generan resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué significa el poder adquisitivo de la moneda? Todos sabemos cuando reconocemos que hay inflación, cuando a diario, porque ni siquiera es que pasa mes por mes, o por semestre, o por temporada, ¿sí?, diariamente los precios varían, ¿sí?, y por lo general no varían en beneficio del consumidor final, sino que aumentan. ¿Qué es eso? Que la inflación aumenta y eso hace que varíe el poder adquisitivo de la moneda. El poder adquisitivo es cuánto podemos adquirir con esa moneda, con el peso, que es la moneda de nuestro país, peso argentino, cuánto podemos adquirir
este billete de 1000 que hablábamos antes, ¿sí? Y los rublos no expuestos tienen cobertura frente a la inflación, entonces no generan ganancias ni pérdidas inflacionarias. Esa es la diferencia entre unos y otros. Entonces, ahora con Cari, que les va a mostrar, que por suerte tenemos un poco de tiempo también por si quieren repasar alguna cuestión o alguna duda que tienen antes del cierre de curso, lo vamos a aprovechar. Cari, si vos querés, tomá ahora la parte para hacer algunos ejemplos de esto, y Dale. también vamos a ver si se llega a algunas cuestiones que también estaban incluidas en la clase 4 de la temática, del temario, ¿no? Del programa. Dejo de compartir. Bueno. Perdón la rapidez, pero la cuestión es que llegue a darse todo, ¿sí? Recuerden que de esta clase también va a estar el foro abierto. Así que cualquier duda, tanto de teoría o práctica, utilicen el foro, entren al 4, porque yo hasta hoy, antes de la clase, entré al foro de clase 3. Vi 2 preguntas que eran más que nada administrativas, se contestaron, y no hay ninguna pregunta sobre los temas, ¿ok? Entonces, en la 4... aprovechen y pregunten sobre clase 1, 2, 3 y 4, ¿ok? No vayan a la 1 para preguntar de la 1 porque no vamos a chequear esos foros anteriores, ¿ok? Utilicen el foro 4 para las dudas generales, para que ya son previas a la evaluación. Dejo de compartir, Cari, así vos Bueno, podés. vamos a empezar a compartir la pantallita. Una cosita, Cari, antes de finalizar, yo acá estuve armando un cronograma de fechas que han preguntado hasta cuándo van a estar las clases grabadas en el campus. Les vamos a dar una fecha probable de cuándo vamos a subir la evaluación, para que ustedes la hagan. Recuerden que tienen que tener la evaluación hecha para que el curso sea certificado, ¿no? Y la fecha tope que le vamos a poner para esa entrega. La fecha de las clases grabadas va a ser un poquito más extensa que la de fecha digamos, del corte, de la presentación de la evaluación. ¿Para qué? Para que ustedes, si hay algo que les interesa de manera particular volver a revisar, o que vieron que en la evaluación se equivocaron, tengan oportunidad de volver a verlo en la clase grabada, ¿sí? Por eso la fecha de entrega del examen, digamos, es anterior a que eliminemos el contenido de las clases grabadas en el campus, ¿sí? Eso es una ayudita para que ustedes no se queden con dudas de, ay, sí, pero me puso mal la respuesta, ¿y por qué? Bueno, este tema estaba en la clase tanto, la voy a volver a ver, ¿sí? Es como que tienen ahí unos días para que ustedes también puedan quedarse tranquilos, pero les va a ir a todos bien, porque no hubo dudas, fue todo muy clarito. Cambio fuera, Cari. Está muy bien. Bueno, entonces, como explicaba Romy, en un contexto inflacionario y de acuerdo a las resoluciones técnicas, que es lo que regula cómo tener que medir nuestra contabilidad, lo importante es que nuestra contabilidad y nuestros números tienen que estar expresados en una manera que sea comparable, o el cual tiene que estar en una moneda homogénea. Cuando digo una moneda homogénea, es que tienen que estar actualizados a una fecha, a un determinado cierre, donde puedan ser todos comparables. ¿Qué quiero decir? Que si yo sé que estoy comprando en enero, no sé, compré un auto, no es lo mismo ese auto que compré en enero que a diciembre. Entonces todos esos valores de nuestra contabilidad, si yo hago un cierre el 31 de diciembre, lo importante es que los tengas que expresar, actualizar a esa fecha. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Bueno, gracias al INDEC, informa índices, que son los índices promedios de una canasta de alimentos, de productos, que obviamente no abarcan el 100% de todos los productos. Por eso, como es representativo, al actualizar nuestra contabilidad, nuestra economía con esos índices, no siempre queda reflejado lo que realmente ese producto o ese bien o ese servicio, lo que yo estoy actualizando, sea expresado al 100%. Porque, como ya les digo, esos índices que calcula el INDEC abarcan una cierta canasta de productos, alimentos y servicios y otros un montón de factores y recursos que ellos estiman para poder hacer esos cálculos y llegar a esos índices, con lo cual
cuando yo actualizo mi economía, no siempre abarca la inflación al 100%, sino también hay otros conceptos que, si llegamos, lo explicamos un poco, que es el resultado por tenencia, que es esto de que yo no llegué a actualizar a la par del mercado, mis valores, si yo vendo productos, por ejemplo, etc. Entonces, si yo quiero que mi economía, mi contabilidad sea comparable, como les dije, tengo que llevarlo todo a una moneda homogénea, ¿sí? Que sea comparable. Acá, como ya están viendo mi pantalla, lo que yo les voy a enseñar es que lo primero que tienen que saber es que esos índices no los calculamos nosotros, ya vienen dados, ¿sí? Y hay un montón de lugares donde ustedes pueden determinar y ver dónde están los índices. Yo, por lo menos, siempre uso la de FACSE, la de la Federación de Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde, si ustedes ingresan, este Excel después va a estar, como ya le dijimos, subido. Si ustedes, se los voy a mostrar, ingresan a esta página. Vamos a ver internet. Yo creo que lo tengo determinado por acá. A ver. ¿Tengo acá? Ah, mira, ya lo tenía acá. Bueno, acá. Van a entrar a esta página, ¿sí? Van a bajar y enseguida van a encontrar el índice de la resolución técnica 6, de acuerdo a lo definido por resolución la 539-18. La RT6, les recuerdo que es la resolución técnica 6 la que determina el ajuste por inflación. Entonces, si hacemos doble clic sobre este Excel, justamente es un Excel, en el cual lo suben, y ya se van a dar cuenta por qué, y generalmente lo van a bajar en Excel, lo abro, cuando se lo bajan lo van a abrir, depende de la computadora de cada uno, yo voy a poner habilitar edición, y les abrió un Excel, ¿ok? ¿Por qué les abrió un Excel? Porque estos son los índices de cada mes, pero a la hora de calcular el coeficiente, el cual yo voy a expresar, y necesito que cada partida tiene que estar expresada, tengo que calcular un coeficiente, que ese coeficiente siempre se calcula en el momento que yo me toque posicionar dónde cierro. Pongamos que yo quiero cerrar el 31, cierro mi balance el 31 de diciembre de 2022, y tengo que reexpresar mi economía a esa fecha. Entonces el coeficiente de cálculo siempre se va a calcular sobre el índice de cierre, fecha de cierre, en este caso dijimos que es diciembre 2022, sobre la partida de origen que yo estoy calculando. ¿Sí? Por ejemplo, la compra, que yo les doy como ejemplo, la hice en abril 2022, la factura de compra va a tener esa fecha, yo la compré a 1.000 pesos, pero lo tengo que llevar a diciembre 2022, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente: ustedes van a tener toda esta tabla, siempre van a calcular como fecha, se van a posicionar, les voy a pintar a la fecha donde nos vamos a posicionar, supongamos que es la de diciembre 2022, estos son los índices que ya vienen dados, recuerden que yo no toqué nada, así como bajó lo estoy utilizando. Sí voy a hacer el cálculo del coeficiente. Como estoy cerrando mi balanza de diciembre 2022, voy a posicionarme en la celda C363, al lado de la diciembre 2022, voy a tomar ese índice, y como siempre es sobre el índice de cierre, sobre la fecha de partida, cada mes va a tener su coeficiente, de acuerdo al índice de cierre que es 2022. Entonces, esta celda siempre me va a quedar fija sobre el mes que yo esté calculando. En este caso es diciembre sobre diciembre, porque lo estoy calculando para poder después trasladar esta misma fórmula sobre todos los meses. Como les dije, la fecha de cierre siempre va a ser diciembre 2022. Quiero que toda mi contabilidad la lleven y la actualicen a esa fecha. Entonces, esta celda, la B363, la voy a dejar fija para que todas mis partidas puedan ser calculadas a esa fecha. ¿Cómo las poníamos fijas? Con F4 o con los signos pesos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque si yo empiezo a trasladar la fórmula sin fijar eso, se me va a correr los meses. Este mes tiene que quedar fijo. Y ahí lo traslado a todos los meses. Esto está claro desde hace mucho, porque yo en mi contabilidad puedo tener partidas muy viejas. Mira, está desde enero 2023. Yo lo uso desde esa fecha, o más. Y ahí me calculo lo que sería el coeficiente para cada mes. O sea que cualquier partida que yo tenga en mi contabilidad con fecha febrero, enero, diciembre, noviembre 2022, voy a utilizar
ese valor por este coeficiente. Así estoy actualizando a valor homogénea al cierre 2022. ¿Sí? Lo mismo si yo estoy queriendo llevar, no sé, ¿cuánto era la actualización de esa partida, de ese registro a, no sé, septiembre 2021, por algún tipo de cálculo que sea? Bueno, tengo que cambiar este cálculo. Si esto quiero que sea mi cierre, y quiero saber cuánto había actualizado yo ese valor a esta fecha, tengo que posicionarme acá y cambiar esta fórmula, ¿sí? Tengo que poner la fecha del índice de cierre sobre el partida de origen, por ejemplo, que era una más antigua. Esto es clave y base para que ustedes puedan entender qué herramientas usar a la hora de actualizar que ajustar por inflación las partidas. Como ya explicó Romy recién, hay partidas monetarias y no monetarias. De acuerdo, las partidas monetarias es, por ejemplo, la de mayor liquidez, la de liquidez, que son la de caja, bancos, las de cuentas a pagar, las de cuentas a cobrar, que no tienen cláusulas de ajuste o intereses, porque está a valor nominal y lo que debo, lo que voy a cobrar y no tiene ningún tipo de ajuste. Entonces, si son 1.000 pesos en valor nominal, van a seguir siendo 1.000 pesos. Ahora lo vamos a ver como ejemplo. ¿Qué significa que no tiene ajuste? En realidad, ahora después lo vamos a comprobar y vamos a hacer una prueba de estas partidas monetarias, al no ajustarse, ¿qué quiere decir? No, porque son 1.000 pesos, yo no tengo que ajustar, no tengo un tipo de registro, pero justamente como no poder actualizar su valor, eso lo que me va a generar a mí, en definitiva, va a ser una pérdida. Pero no los quiero confundir, lo vamos a ver en la práctica. Bueno, esto que hice acá, ¿sí? Se los voy a trasladar, copiando y pegando, a nuestra práctica, a nuestro ejercicio, para que entiendan de dónde lo saqué. ¿Sí? Así arranca. Yo, desde el link que les paso acá, tienen que ir a las RT6, a los índices, que es todo es el listado, donde les baja todos los índices que determina el INDEC, donde ustedes pueden calcular el coeficiente de cada uno, ¿sí? Y después jugar con el ajuste del año 2021, hacer un promedio. Entonces, como dijimos, si yo quiero calcular, por ejemplo, el coeficiente de diciembre a diciembre 2021, ¿cómo hacía? Tomaba como fecha de cierre, ¿cuál? La de diciembre 2021, contra la de, ¿dónde está? Se fue. B329. Ah, se borró. 329. Sí. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, calcular diciembre, todos estos coeficientes a diciembre 2021, cierro balanza 2021, ¿cómo voy a tomar como ejemplo? Bueno, voy a tomar esta fecha, 2021, esto lo cambio, no los quiero confundir, voy a salir esta fórmula, ¿no? Esta fecha, este índice, sobre este mismo índice. Fijo el valor de esta celda, dejándolo fijo, para que después el resto de los coeficientes siga tomando como cierre el de diciembre 2021. Le hago doble clic sobre esta fórmula, y van a ver que el de enero llevado al de diciembre, el valor de diciembre 2021, va a tomar este coeficiente, 1,4507. ¿Qué significa? Que si yo quiero, por ejemplo, ajustar una factura de compra que hice en enero 2021 y estoy cerrando a diciembre 21, suponete que yo compré por 150.000 pesos o 1.500.000, y estoy cerrando a 2021, lo que va a ser actualizado por inflación va a tomar este valor nominal de esa compra por este coeficiente. ¿Sí? Y este es el valor actualizado. Si yo quiero saber solo la inflación, es este valor menos por este valor. Entonces este valor actualizado tuvo un A por I se le dice el ajuste por inflación, de 676.000 pesos. ¿Sí? Lo mismo acá, coeficiente de diciembre 2022, si yo quiero tomar como partida. Vamos a dejarlo como ejemplo todo a diciembre 2022, que es el cierre que les hice recién. Vamos a hacerlo de nuevo. Tomo el valor de diciembre sobre diciembre, para dejarlo como, obviamente como estoy haciendo el mismo número, va a quedar 1, pero más que nada lo hago después para arrastrarlo todo para arriba. ¿Sí? Y así. Y acá, bueno, ustedes pueden hacer diferentes conclusiones. Es en el caso, por ejemplo, ¿cuál sería la
la sumatoria de enero a diciembre de índice. ¿Para qué? Para poder llegar a un índice promedio. Si el año tiene 12 meses, y el índice promedio entonces va a ser esto. Estos son generalmente datos que uno generalmente solicita y pide a la hora de hacer un ajuste por inflación. ¿Cuál es el índice promedio de un año? Acá, por ejemplo, el ajuste del año 2021, ¿qué van a hacer? Pueden tomar el de diciembre 2021 sobre el de diciembre 2020. Y ese va a ser el ajuste del año 2021, o sea, una inflación del 50,94%. Ajuste del año 2022, ¿qué van a hacer? El de diciembre 2022 comparado a los índices de un año más les va a dar la inflación de punta a punta de ese año, ¿sí? Si lo ponen en porcentajes, no, ese no porque está en coma, pero sería un 94,79. Y estos son diferentes datos. Por ejemplo, entonces, como le dije, si quieren hacer una sumatoria de enero a diciembre de índices, bueno, suman los 12 meses tomando de la tabla. La cantidad promedio de meses es 12 un año, el índice promedio, entonces va a ser esa sumatoria de índices dividido 12. Este es el índice promedio, ¿sí? El índice de diciembre, ¿cuál fue? El 2021. El de 2021, bueno, se refirió a la tabla en la celda C66. Entonces, el coeficiente promedio va a ser ese índice a diciembre 2021 sobre el índice promedio anual de ese año. Y este es el coeficiente promedio para poder aplicar a diferentes partidas. Ahora lo vamos a volcar en ejercicios para que se pueda visualizar mejor. Lo importante es este cálculo. Si yo cierro balance o o necesitan un cálculo a una determinada fecha, por ejemplo, una venta de bien de uso a un determinado mes, ustedes bajan esta tabla y tienen que saber calcular los coeficientes a esa fecha determinada que necesitan por el motivo de cierre de balance, venta o lo que sea. Un informe, tienen que actualizar sus partidas a esta fecha. Y acá hicimos lo mismo. Si quiero sacar un promedio del 2022, primero hago una sumatoria de los últimos 12 meses. Estos datos que ven acá es la tabla partida, simplemente que está por año. Es la tabla que recién les mostré, que bajé de la faxa. Entonces, promedio 2022, dijimos la sumatoria de esos 12 meses, hay 12 meses en el área, el índice promedio es eso. El índice de diciembre a 2022 es este que ven acá, 1134,58,75. Entonces el coeficiente promedio va a ser el índice de diciembre de 2022 con el índice promedio. Entonces, acá por ejemplo tenemos un ejemplo. Al cierre 31/12, ¿qué pasa con el efectivo? ¿Lo tengo que calcular? No, porque el efectivo no se ajusta, es monetario. ¿Qué pasa con el inmueble? Sí, el valor del inmueble, como no es no monetario, lo vamos a ajustar. Entonces, acá me da como ejemplo que se adquirió en mayo 2020 por un monto de 550. Si yo estoy al 31 de diciembre, estos son los saldos que se generan desde estas partidas. Entonces, si yo estoy a diciembre 2022, ¿el coeficiente cuál va a ser? El que calculé acá. Me posiciono, voy hasta mayo 2022, acá coeficiente, ya sabemos que estos índices a dónde están calculados. Están originados de acuerdo al cierre 2022, ¿sí? Entonces, ahí coloco en lo que es el coeficiente correspondiente a mayo 2022, llevado este valor actualizado a diciembre 2022, el valor actualizado es 828.554. ¿Sí? Hoy por ejemplo, que compré un inmueble, una casa, un poco barata, me salió 550.000 pesos en mayo 2020, actualizado ese valor a diciembre 2022, salió 828.000 pesos. En referencia es un montón la inflación que hubo. ¿Okay? Y así con cada partida. Alquileres a pagar sin cláusula de ajuste. ¿Por qué sin cláusula? ¿Qué significa sin cláusula? Que es monetario. Yo tenía 12.000 pesos, va a seguir siendo 12.000 pesos, no lo vamos a ajustar. ¿Sí? Lo que es monetario lo vamos a dejar sin ajustar. Monetario. Esto también. Esto es no monetario, por eso lo ajustamos. Acreedores varios. Sería lo mismo. No dice nada, pero bueno,
Vamos a tomarlo como monetario, una declaración. El capital social sí se ajusta, es no monetario. Entonces, tenía un capital de diciembre de 2019, es cuando hice el aporte, básicamente, originé la empresa en diciembre de 2019 con 630.000 pesos. Esos 630.000 pesos a diciembre 2022, ¿a cuánto equivale? Bueno, entonces voy a buscar el coeficiente de ese mes, diciembre de 2019, que cuando originé ese capital social, cuando lo aporté, vamos hasta diciembre de 2019, no sé si llega, no llega. Bueno, acá en el ejemplo no llega, pero ¿a dónde podemos ir? A la tabla que bajé recién. En esta tabla yo calculé todos los meses. Seguramente diciembre está acá. ¿Sí? ¿Está bien que tome este número? Claro, porque yo lo calculé todo en base a diciembre 2022. ¿A dónde estoy cerrando yo? En diciembre 2022. Entonces este coeficiente es correcto. Este coeficiente es el que voy a utilizar para actualizar mi capital social. ¿Ok? Lo voy a pegar como valor, porque si lo pego como lo copié recién, ¿qué pasa? ¿Ven? Tomo este valor fijo por 100, tomo cualquier cosa, porque respeto a la fórmula, entonces lo tengo que pegar sí o sí como valor. Voy para atrás, vuelvo a copiar, y copio como valor. 1, 2, 3, esto. ¿Sí? Lo copio como valor. Entonces mi capital social a diciembre 2022, hoy vale, está actualizado, son 2.521.801. Es un montón la inflación. Esto es real, son valores reales, o sea, en cuanto a los coeficientes, es lo que se está utilizando y así se está actualizando la contabilidad. Los resultados actualizan todos, ventas. Si estos 120.000 significa que yo en marzo 2021 hice esta venta y la quiero llevar a diciembre 2022. Es un poco raro este ajuste, en el sentido de que ya si es una cuenta de resultado en mi balance de diciembre 2022 ya es parte de mi patrimonio neto como resultado de ejercicios anteriores, no de este balance, pero no importa, lo importante es la práctica, es decir, yo tengo esta venta de marzo 2021, vamos a buscar el coeficiente, a ver si lo tengo acá, marzo 2021, está acá, ¿sí? Bueno, y así un poco para que ustedes puedan, ¿cuánto esa venta? Yo vendí a 120.000 pesos a diciembre. Tuve una actualización y esa venta es de 160.358. Por RECPAN me generó un resultado, perdí en realidad porque tendría que haber vendido a diciembre con por 280.000 pesos más, ¿se entiende? O sea, actualizado a esa fecha, quedé por debajo de la inflación. Sueldos, lo mismo pero al revés. Yo pagué 120.000 pesos en marzo, a hoy si lo actualizo es el mismo coeficiente de acá arriba, porque estamos cerrando a diciembre, y es el mismo valor. Pero esto es al revés el pensamiento, porque es un resultado negativo. Si yo tendría que ajustar ese resultado negativo, a ver, los voy a poner en la práctica. Si yo ajusto este resultado negativo, significa que yo en vez de 120.000 pesos tendría que haber pagado 160.000, la diferencia es la misma. ¿Cuál sería el asiento? Ahí se los voy a hacer para que lo puedan visualizar. Ahí tenemos este asiento, los de siempre, el debe y el haber, ¿sí? Se los pongo acá. En el caso de sueldos, ¿qué significa? Yo tengo sueldos, tuve un resultado negativo. Tenía 120.000 pesos, pero lo tengo que actualizar porque a diciembre de 2022 son 160.000. Entonces tengo que aumentar mi resultado negativo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que aumentar mi resultado negativo por ese valor, porque quedó desactualizado por la inflación. ¿Por cuánto? Por 40.359, por el leve, porque es un resultado negativo, ¿ok? ¿Contra qué? Si estamos ajustando por inflación, hay algo que se llama el resultado por exposición en el cambio del poder adquisitivo de la moneda, que es el famoso RECPAM. Resultado por exposición por el cambio del poder adquisitivo de la moneda, RECPAM, ¿sí? Eso significa resultado por exposición por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, esto,
Resultado positivo o negativo, dependiendo de qué partida estamos, de qué rubro estamos ajustando. En el caso de un resultado negativo, si ajustamos un resultado negativo, significa que yo perdí, en su momento pagué 120.000 pesos de un sueldo, pero hoy tendría que haber pagado 160.000. Entonces, si tengo que ajustar eso por 40.000 y mandarlo al resultado, ese RECPAN es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende el ajuste que estoy haciendo acá? Y así con cada partida. Estas porque son no monetarias. Entonces, tengo que hacer un ajuste en mi contabilidad. ¿Sí? Las monetarias, no hago ningún ajuste en la contabilidad, no ajusto mi contabilidad. Y al no poder ajustar mi contabilidad es lo que me genera el resultado en realidad, por no poder actualizar esas partidas. Porque lo que es el inmueble. ¿Cómo hacemos este ajuste? Por ejemplo, del inmueble. Yo había comprado por 550.000 pesos. ¿Sí? A diciembre, ese valor sale de ese inmueble, son 828.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Es esto menos los 550.000 de valor de adquisición, de valor de origen, 278, positivo o negativo. Y pensémoslo, yo compré ese inmueble por 550.000, hoy vale 828, a ese inmueble yo lo tengo que ajustar en mi contabilidad, quedó desactualizado ese valor, ¿sí? Entonces voy a aumentar mi activo de ese inmueble, aumenta mi activo. ¿Por qué valor? Uy, perdón, ¿por qué no sé qué cosa? ¿Por qué valor? Por estos 278 que les calculé acá. Quedaron los números medios pegados, pero ¿no? Aumentó ese valor por estos 278, aumentó por el leve, porque es un inmueble. ¿Contra qué? Contra RECPAN. Generé un resultado positivo en este caso, ¿sí? Porque aumentó mi valor. ¿Se entiende? Esto, como es no monetario, lo puedo ajustar. El capital social, ¿qué pasa? El capital social es una cuenta de patrimonio neto. ¿Cuál sería el ajuste a mi capital social? Vamos a ver, es la misma dinámica que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Quiero sacar cualquier formato, así llego un poquito más para abajo. Vamos a pensar el capital social. Sabemos que es una cuenta de patrimonio neto. Aumenta por el lado del haber. Entonces, yo hice un aporte en diciembre de 2019, generé mi empresa por 630.000 pesos. Ese capital social actualizado a diciembre 2022 es 2.521.000. El capital social nunca se toca, es nominal, es por estatuto, queda por acta, no se toca, tiene que quedar por 630, quiero decir la cuenta tiene que quedar, no se toca, tenés que generar una cuenta nueva, donde uno tiene que reflejar el ajuste actualizado de ese capital social, que se llama ajuste de capital social. Entonces, pero sí se ajusta, porque es una partida no monetaria, ¿ok? Entonces, si tengo que aumentar esa cuenta de patrimonio neto, que es la cuenta de capital social, les reitero, no puedo tocar capital social, pero si se ajusta, tengo que usar una cuenta de ajuste de capital social, ¿sí? ¿Por cuánto? Bueno, hacemos la diferencia. ¿No? ¿Por cuánto? La diferencia de lo que tenía, ¿sí? Perdón, lo que actualicé o al revés, es lo mismo. Lo importante es saber que esta es la diferencia de mi capital social, lo que tenía a lo que tengo hoy. Entonces, si yo tengo que aumentar mi capital social, tengo que hacer por el lado del haber, ¿estamos de acuerdo? Pues una cuenta de patrimonio neto. Una cuenta de patrimonio neto. 1.891.000. ¿Contra qué? Si lo aumenté por el lado del haber y estamos ajustando por inflación, la cuenta que juega es la cuenta misma, la de RECPAM. ¿Qué generó? Una pérdida. ¿Sí? Por ese mismo valor. Y es lógico, porque mi capital social vale menos. Si te pones a pensar por algo propio, los pasivos, el patrimonio neto generan una pérdida y los activos van a generar una ganancia. Y las pérdidas, perdón. Los activos y pérdidas van a generar una ganancia, lo dije bien. Bueno, es un poco complejo para una clase de media hora
Acá lo que un poco les quería mostrar es la caja, porque es justamente lo que ustedes pueden ver, que es una partida de la empresa Constitución de capital de 100.000 pesos, lo aporta en efectivo, es un inicio un poco con lo que les estaba mostrando recién con el capital social, donde la caja es una partida monetaria, no la voy a expresar, genera pérdida por inflación. No quiero que se confundan con que no generan ajustes, no generan pérdida por inflación, porque justamente yo no puedo actualizar la caja, no puedo decir, no, mi billete de 1.000 hoy puedo generar y contabilizar un asiento como este. Pongo caja, 40.000, RECPAN, ganancia por tanto. No, porque la caja es la caja. Los resultados sí, en este caso, un inmueble, puedo actualizarlo. El capital social, para el ajuste, pero la plata no. Lo que está en la cuenta corriente está en la cuenta corriente. Por eso no se expresa, por eso no puedo generar y reflejar el ajuste por inflación. El capital social vimos que sí. Heterogéneo significa como un valor histórico, por eso heterogéneo, pero lo tengo que llevar a moneda homogénea, a una moneda unificada al cierre. Por 100.000 pesos, acá es el ejemplo de 100.000 pesos, y dice en marzo 2022, si hago el cierre al 2021, traigo el coeficiente que calculamos de marzo 2022, que sería este. Entonces, esos 100.000 pesos de marzo 2022, hoy corresponden a 167.824. Tuve un resultado por inflación de 67.000 pesos, ¿sí? El ajuste que voy a hacer es aumentar mi ajuste por capital por 67.000 pesos contra RECPAM, la pérdida. Y acá es un arqueo. ¿Qué significa? Que para que ustedes puedan visualizar lo que pasa con la caja, si yo tengo un arqueo de caja al año 2020, a diciembre de 2020, tengo en cantidad de billetes 10 de 100 pesos, un total de 1.000, cantidad de 5 billetes de 200 pesos, un total de tanto, y total 5.000 pesos en la caja. Al arqueo de año 2021 sigo teniendo esta misma plata en cantidades y en valores exactamente lo mismo. Año 2022 exactamente lo mismo, no tuvo movimiento, continúo con mis 5.000 pesos, y en el año 2023 supongamos que termine igual. La pregunta que se hace acá es, ¿perdí plata? En realidad el dinero en caja pierde valor. ¿Sí? Esto no es lo mismo que yo puedo comprar estos 5.000 pesos, lo que podía comprar en el año 2022, el año 2020. Y en el ejercicio siguiente, lo que demuestra un poco es eso, es la comparación de lo que hace con una partida monetaria como es la caja contra una partida no monetaria como es este caso, que si no me equivoco es la evolución del valor del cemento, que es un bien de cambio. Se supone que esta empresa vende cemento, y los bienes de cambio sí los pueden actualizar, no es una partida monetaria. Entonces, lo que va demostrando es que estos valores de precios, en estos diferentes años y meses, va cambiando, lo va actualizando por valores corrientes, valores de mercado, por inflación, por lo que sea, y se va actualizando cada uno de estos años, ¿sí? Acá empieza acá en enero 2020, y diferentes años. Entonces, si yo hago un cuadro donde digo, bueno, mis pesos disponibles en el 2020, ¿cuánto eran? 5.000 pesos, ¿sí? Es lo que demostré acá, y todos los años igual. Yo siempre tuve 5.000 pesos en la caja. Ahora bien, si quiero saber cuánto yo bolsas a comprar en enero de cada año, tomamos como ejemplo enero de cada año, en el 2020, yo tenía 5.000 pesos y el valor del cemento es este, no sé, por unidad, por bolsa, es este, lo que tengo que hacer para saber la cantidad es dividir una cosa con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Una regla. ¿Sí? Yo voy a dividir estos 5.000 pesos, ¿cuántas bolsas me permite comprar con estos 492? ¿Sí? Perdón, sí, está bien, lo hice bien. Me fui. 2020, enero 22. Y así con cada uno de los años. 2021, referido a enero 2021. Ustedes acá lo que pueden observar, no sé si lo llegan a ver, pero es cómo fue perdiendo la posibilidad de comprar la cantidad en bolsas con ese mismo valor en la moneda. Si bien el precio fue aumentando, fue actualizando, ¿sí?, en las bolsas de cemento, pero al tener la misma cantidad de plata, fui perdiendo poder
de compra con esa plata, esa misma plata en todos los años, ¿sí? Acá ven la disminución, ¿sí? Si quieren insertarlo y hacerlo más projito, pueden poner una flechita. Acá están las flechitas, la que más les guste, estaría encontrando. Para el otro lado quería, pero bueno. A ver, acá está, la encontraba. ¿Sí? La evolución del precio en la cantidad relativo de cada uno entre precio y compra con respecto a cuando yo quiero comparar la partida monetaria, que es la que pierde el valor, y la de cemento, que yo la fui actualizando. Después hay que ver si realmente estaba acorde a la inflación, y ahí es cuando juegan los coeficientes, y siendo la hora, quiero dejar un poquito para las preguntas o dudas, donde se compara si realmente estuve acorde a la inflación con lo que yo fui actualizando este valor, o había un poco de otro condimento dentro de todo esto, que es lo que se llama resultado por tenencia. Si yo pude ir ajustando acorde realmente a lo que fue aumentando el precio en acorde a la inflación, y sino también acorde al mercado. Porque es lo que les explicaba recién, en caso del INDEC, cuando marca estos índices, es sobre un conjunto de productos y servicios y un montón de factores que a veces específicamente el valor que no tiene en cuenta todas las variantes, ¿se entiende? Entonces capaz que específicamente la del cemento varió más por menos de la inflación, que implica por otras cosas del mercado, que juegan en el mercado, y eso es lo que se llama resultado por tenencia, que muchas veces es muy, muy difícil distinguir una cosa con otra, y en el estado de resultados, o PNL, como lo llaman, también se muestra sobre una misma línea en el estado de resultados, que es resultados por exposición y de tenencia en los precios. Bueno. Preguntas, a ver. Se fueron respondiendo por lo que veo. A ver. El inmueble, alguna duda, se consulta en qué parte está. Hagamos una sola. Bueno, ¿alguien me quiere comentar cómo se va el examen? ¿Están muy preocupados por el examen? Sí, lo de que consultó Verónica, levantó la mano, ya está. Abrí el micrófono, cualquier cosa, Verónica. Sí, lo importante es que para mí, en cuanto a la prolijidad que me preguntaste por el inmueble, es que tengas una cuenta, o sea, el inmueble lo dejes por tu valor histórico, ¿sí? Y tengas una cuenta de ajuste por inflación del inmueble, y así con cada una de las partidas de los bienes de uso. Para distinguir justamente que te quede diferenciado lo que es tu valor histórico de tu ajuste por inflación dentro de esas partidas. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿puedo hacer otra? Sí. En el caso de, porque tengo un montón igual, pero voy a hacer una sola. A ver, ¿qué iba a preguntar? Ya me olvidé. Igual todas las preguntas que tengas está buenísimo, y nos escribís y te contestamos todas lo que vos quieras, pero a ver si te puedo Es que ayudar una con sí, con este tema es se me hace complejo. complicado, sí, muy, muy A ver. complejo. Sí. Ahí está. En el caso, a ver, viste en el caso de que por ejemplo, el rodado perdía valor, y en Ajá. este caso como que está ganando. Entonces, ¿cómo se hace la Claro. contrapartida de una cosa Vos y lo que la tenés otra? que, sí, te entiendo. Mirá, en el caso de los bienes de uso, acá yo solamente di digamos, el valor de origen del inmueble, pero que también tenemos que diferenciar, no el terreno, en este caso, porque el terreno no se amortiza, entonces se ajusta solo el terreno, pero si vos tenés un edificio o un rodado, como en tu caso, está la amortización, Claro, ¿sí? y valdría menos. Claro, por ejemplo, si vos tu rodado ya Sí, se quedó, para que entiendas un poco la proporción de una cosa con la otra, si tu valor, si tu rodado ya está con valor residual cero, que significa que ya pasaron todos los años de vida 5 años. útil, vos compraste Sí. por 6.000, Chatarra. claro, ya no Llamamos tiene en la más nada. contabilidad. Si está bien hecho, tu valor expresado tanto del valor de adquisición y el de, ¿cómo es? Y el de la amortización también debería ser cero. Sí. La amortización reexpresada acompaña, tiene que ser igual
al valor de origen reexpresado, la misma fecha. Claro. O sea, claro, ¿Sí? bueno, si daría 0, no podría hacer un ajuste. Pero en el Claro. caso de que valga, no sé, 10.000 pesos, hago el ajuste y gana valor. Gana Ponele que valor, pero serían después tenés 15. la amortización que lo va a regularizar ese valor. Ah, ok. Claro, entonces Entendí. se va a desgastar de la misma forma en cuanto a la actualización de ese, va a perder la misma pérdida, va a acompañar la misma pérdida al valor actualizado, a la amortización actualizada, ¿sí? Perfecto, se entendió. Actualizas el valor de origen, pero también actualizas la amortización, que, ¿Puedo puedo hacer otra? sí, obvio. Perdón, ¿eh? No, no sé. En el caso de, por ejemplo, de que yo vaya a la página de INDEC, ¿hay algún lugar donde me diga bien, por ejemplo, que trabaje, no sé, en textil, que me diga bien el porcentaje de inflación de Sí, ese no producto sabría en sí? decirte, pero sí, si tenés digamos, estadísticas puntuales de los rubros y de las industrias, porque de hecho yo también, pero no sabría decirte exactamente de dónde lo sacas. A mí me lo pasan, digamos, ya, después te averiguo eso, si querés te averiguo, pero Ok. no. ¿Y yo Sí, debería ir sí. puntualmente ahí, a donde me interesa a mí, No, o no, agarrar no, este no. índice? A ver, si vos querés ser más específico en tu industria, con más que nada por el tema del precio de ventas, ponele sí, tendrías que ver una evaluación de mercado y un montón de cosas de lo que es específicamente de lo que vos estás. Me imagino que es textil. Ahora bien, cuando cerramos un balance o mostramos informes o todos nos basamos en los mismos coeficientes, ¿sí? Porque si no sería un delirio para la FIP y para las instituciones que los bancos, si todos tomamos diferentes coeficientes o diferentes índices, sería ya la inflación ya de por sí es una locura. Cómo ajustamos y cómo altera y cómo a veces desvirtúa los números de nuestra contabilidad. Sí, claro. Ahora, si todos actualizamos con diferentes índices y diferentes coeficientes, ya sería una cosa descontrolada total y no tendría sentido. No, Perfecto. para eso y presentar informes y banco y todo, siempre basate en lo que informa INDEC. Claro, ¿Sí? capaz sí, en la mercadería, en lo que es mercadería, capaz sí. Sí, ahí te recomendaría que analices un poco más el mercado y bueno, textil la verdad que te lo debo, pero te lo Perfecto, puedo llegar a ayudar, pero no buenísimo. desde otro lugar, digamos. Investigaré. Claro, Gracias, muchas gracias. no de nada. Bueno, chicos, ahora voy a decir lo del cronograma para respetar el horario de cierre de clase por si alguno tiene alguna otra actividad. Quien después tenga alguna duda, seguimos un ratito más, no mucho porque Cari y yo también tenemos cuestiones, pero si surge alguna duda, saben, repito, soy bastante repetitiva con el tema del foro. Vamos a hacer una cosa, la evaluación se va a agregar en una solapa, así como ustedes se encuentran clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, va a haber una que diga evaluación. Entonces, van a entrar ahí y van a tener, seguramente va a ser del estilo multiple choice. La fecha más o menos aproximada que podríamos estar teniéndolo hecho, porque les insisto, todavía no lo hemos armado con Cari, esta evaluación, nos interesaba saber cómo era el nivel del curso, qué llegábamos a dar, qué parte dimos o no de teoría, cómo fueron las dudas, y lo hacemos como más personalizado, por decir de una manera. Como fecha tope para subirlo, lo que vamos a poner es el 28-29 de marzo, ¿sí? Para que ustedes, quienes no presenciaron la clase, tengan tiempo ahora este fin de semana de leerla, ¿sí? De leerla y verla, mejor dicho, y ver las filminas, el PowerPoint y demás. 28-29 se estaría subiendo esa evaluación. ¿Cómo se van a dar cuenta? Entrar al campus y van a ver que va a estar esa solapa ahí presente. Y la fecha para hacerlo, le vamos a dar, ahí va a haber un fin de semana, que a veces uno entiende que por cuestiones laborales no tiene tiempo de dedicarle al estudio o a esto que quizás una clase, escucharla de nuevo o por primera vez si no pudieron participar, es mucho tiempo. Van a tener tiempo hasta el lunes 3 de abril inclusive, ¿sí? 28 de marzo y lunes 3 de abril. Ahí tienen varios días
¿sí? De acá al 28 para que repasen, para que lean, para que vayan estudiando, entre comillas, o repasando algunos temas, hagan las consultas en el foro. Obviamente vamos a contestar hasta el 28-29 que subimos la evaluación, ¿sí? Porque si no van a tener las preguntas y les vamos a dar las respuestas por el foro. ¿Se entiende eso, no? Antes de la fecha que subimos la evaluación, vamos a contestar el foro. A posteriores, cuando subimos la evaluación, ya no, porque es lo mismo que estar en un examen y ustedes me pregunten en el aula, Romina, ¿cómo sería tal y tal cosa? Yo se los contesto, le estoy dando la respuesta para esa evaluación, ¿sí? Entonces, hasta el lunes 3 de abril, inclusive, vamos a poner un horario, pero siempre va a ser a última hora, no sé, las 23:59 minutos del día 3, va a ser el cierre. Y las clases, para esto, para que si ustedes ven que alguna estuvo mal o lo que sea, más allá de que aprueben, simplemente porque quizás entre sus pensamientos o lo que hayan incorporado, creían que estaba la respuesta bien y estaba mal, y puedan mirar en las grabaciones. Recuerden que están separadas las clases, en cada clase tenemos el detalle del contenido, así que es fácil buscar en qué clase se dio tal y tal tema. Lo vamos a dejar hasta el 9 de abril inclusive, las clases grabadas, ¿sí? Una vez que se termina el 9 de abril, se borra todo. El curso cierra definitivamente para poder acceder al material y en las clases y demás. Esto igual se los vamos a poner, ¿sí? Porque obviamente la gente que no está hoy presente ahora no puede estar enterada de estas fechas. Lo vamos a poner en la clase de hoy como comentario, y voy a ver si alguno me sabe decir cómo se enteran ustedes de cuestiones administrativas del curso. ¿Hay un chat de WhatsApp o algo que ustedes se enteran? ¿Se abre alguno el micrófono? ¿O le llega por mail? Por lo general, claro, llega por WhatsApp. Ok, Toda la bueno, información, entonces por vamos a ejemplo, tratar de que voy a hablar con la coordinadora de los cursos de extensión para también a través de ese medio formalizar estas fechas para que también queden por ahí, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más de lo que fueron estas clases? ¿Algún comentario? Si es positivo, mejor para las docentes, o qué expectativas nos interesa también este feedback breve, si tienen algún comentario para hacer, si cumplieron las expectativas que tenían de este curso, si les sirvió, y bueno, si tienen también alguna duda puntual que quieran evacuar ahora. Yo una budita y la clase fue espectacular, es mucho contenido, poco tiempo capaz, eso creo que nos pasó a todos, pero excelente, excelente. Esta última clase fue un poquito más dura, pero estuvo muy, muy bien. ¿Puedo Bueno, muchas aprovechar y hacer gracias. una preguntita? ¿Sí? Sí, O sí. si se puede capaz pasar alguna información sobre lo que es, por ejemplo, si tuviésemos mercadería, pero valuada en dólares o no sé, ese tipo de cambio. Eh, ¿hay alguna otra fórmula o cómo se...? Sí, vos ahí en ese caso, bueno, es muy puntual la pregunta, Claro, y no está tampoco pero dentro de los contenidos del sí, curso, vos ahí lo que tenés específicamente. primero lo que tenés que ver es la actualización de si estuviste haciendo la reevaluación de tu moneda extranjera mes a mes. Entonces, si no es así, primero se calcula eso al cierre, lo llevas todo al tipo de cambio de cierre de esos moneda de origen, al tipo de cambio de cierre, cuánto tenés en diferencia de cambio registrado y si no se ajusta, y por otro lado, si ya lo tenés, lo que vas a hacer es ajustar después esa diferencia de cambio por inflación. No la moneda, porque la moneda se supone que la tenés actualizada, la vas actualizando, ¿no? No sé si se Buenísimo. entendió. Sí, sí, se entendió. Bueno, veo comentarios en el chat positivos, así que bueno, si les parece, cerramos. Ahora hay algo más. Exacto, tal cual dijo, las clases excelentes. Bueno, muchas gracias, chicos. Fue un placer para nosotras dar este curso. Muchas gracias a todos, y es verdad Eh, que nos quedamos un poco con ganas de más, corriendo. sí, Sí. corriendo, y no está bueno porque uno quiere transmitir el concepto y a veces se siente que faltó, nada, pero bueno, si a ustedes, aunque sea, les sirvió, y eso es un buen punto, y ojalá que seguramente en la facultad nos vamos a cruzar, y cualquier cosa
estamos a disposición y me preguntan, no sé si nuestros datos están, pero como profesionales dejamos nuestros servicios y para cualquier duda que tengan y necesiten, nos contactan, que los vamos a ayudar. Buenísimo, Bueno. muchísimas gracias. Les mandamos un saludo, bueno, tranquilos, que no es nada del otro mundo la evaluación, así que, bueno, nada, traten de hacerla todos, y muchísimas gracias por participar, y sigan estando al pendiente de los cursos que ofrece Extensión Universitaria, que están muy buenos, ya sea para inicio de alguna carrera, tecnicatura, licenciatura que ofrecemos en la UNAV, o para sus experiencias laborales, o cualquier otra carrera que estén estudiando o tengan ganas de hacer fuera de lo que es la Universidad Guillermo Brown. Fue un placer y bueno, los invito a que sigan participando. Les mandamos un saludo. Un beso, chicos. Buen fin de. Hasta luego. Gracias, igual. Chau, chau.